por favor. Bueno, allá en... Sí, siga bien. Hay que hacer una combinación tiene que haber una combinación de estrategias y de medidas. En Cuba, ¿cómo se está encarando el tema? Bueno, ayer nuestro ministro de Exteriores explicaba que hay un vicepresidente del Consejo de Estado a cargo de la atención a estos asuntos. No solo lo que tiene que ver con las relaciones interraciales, sino con los prejuicios sociales que se ejercen en función de diferencias apreciables. ¿Y por qué es tan importante que haya una alta autoridad del Estado encargada de eso? Porque hay que coordinar muchos esfuerzos, no solo del gobierno, sino también de la sociedad civil. Dentro de eso hay algunos que son decisivos. La escuela es decisiva. En Cuba, la escuela afortunadamente no está segregada y los niños comparten los mismos espacios escolares independientemente de su origen social, del nivel económico de su familia, del color de su piel, de la religión, de todas esas cosas. Ayuda mucho que la escuela sea un espacio muy democrático, como ocurre en Cuba. Pero tiene que haber también un esfuerzo que se haga en el campo, por ejemplo, de la historia. A veces uno le parece que se dice lo mismo cuando se habla de esclavos africanos, por ejemplo, y cuando usted dice africanos esclavizados. No es lo mismo. Los africanos no fueron siempre esclavos. Y hubo un periodo de esplendor a partir del siglo IX, el siglo X, donde hubo grandes reinos poderosos, reinos africanos con una organización social particular. Bueno, sé que lo conoce perfectamente. Entonces, cuando la escuela naturaliza, por ejemplo, la esclavitud como algo propio de los africanos, ya ahí usted está introduciendo un prejuicio. Si no se estudia la historia de África, antes de que los colonizadores europeos los empezaran a cazar como si fueran animales feroces, si no se estudia la historia de cada uno de nuestros países, cómo todos esos seres humanos, fueran africanos, fueran asiáticos, fueran europeos, contribuyeron a que se constituyera una cosa nueva, porque las culturas que se crearon, que crecieron en América, no eran tampoco la suma de África, Asia y Europa. Cada una de ellas fue una comunidad nueva. Eso hay que explicarlo bien. Los niños tienen que entender bien que la nación se hizo con el aporte de muchas personas diferentes que tienen muchas raíces. Y la escuela tiene que trabajar también mucho el campo de los valores, de lo que significa la solidaridad. O sea, y para nosotros la escuela es un lugar muy importante para este tipo de trabajo. El otro son los medios de difusión. Nosotros estamos en un mundo donde a veces la imagen es más importante que el argumento. Si la imagen que transmiten los medios de difusión es una imagen racista, es una imagen diferencialista, es una imagen homofóbica, es una imagen que inferioriza a personas en virtud de determinados atributos, ya con eso usted está validando determinadas conductas, está legitimando determinadas conductas. Y en Cuba se está haciendo un trabajo muy importante con los medios, no solo en términos de representatividad. No quiere decir solo que en los medios aparezcan personas tan parecidas al arco iris de fisonomías que somos los cubanos. Tiene que ver con los contenidos, con la manera en que se tratan los contenidos, tiene que ver con las exhortaciones, que con pequeños mensajes publicitarios, con campañas de bien público, se van asentando en la conciencia de las personas. Tiene mucha importancia la familia, que en Cuba recibe múltiples influencias, no solo de la propia escuela y de los medios, sino también del sistema de organizaciones e instituciones sociales. O sea, es un trabajo que hay que hacer dejando lo más clara posible cuáles son las metas, los objetivos que queremos alcanzar y después haciendo que todos nos esforcemos, cada cual desde su perfil, tratando de coadyuvar esa lucha. Mire, yo trabajo en el Instituto Cubano del Libro
Y recuerdo que hace como unos 6 o 7 años, nosotros tenemos una editorial que hace libros para niños y jóvenes. Trabajan mucho las historietas y trabajan mucho los libros ilustrados. Y yo recuerdo hace como 6 o 7 años un análisis que hicimos sobre las ilustraciones de nuestros libros. Y llegó uno y dijo, bueno, pero estas ilustraciones son válidas para Francia o para España, pero los niños que salen en este libro no son exactamente o no se parecen mucho a los niños que hay en Cuba. Aquí tiene que haber más diversidad desde el punto de vista de la fisonomía y desde el punto de vista del color. Y parece que no, pero cuando un niño está leyendo libros ilustrados, donde le están poniendo unas caras, unos colores, unos cuerpos, que no son los que predominan en su entorno social, eso va generando un determinado tipo de representación. O sea, hay que preocuparse hasta por las ilustraciones de las etiquetas de los productos comerciales. Hay que preocuparse por todo, sobre todo en esta etapa en que nuestros hijos y nuestros nietos se fijan tanto en lo gráfico, en lo representativo. Yo no creo que estemos todavía en un periodo de máxima coordinación de los esfuerzos, pero sí veo que de año en año la sociedad se va poniendo mejor de acuerdo en cómo se pueden lograr esos efectos educativos sobre la población, sobre todos, porque los adultos también necesitamos ser reeducados, los adultos también necesitamos ser influidos, y entonces hay que pensar cómo lo hacemos con los niños, cómo lo hacemos con los adultos. Pero déjeme decirle que es un esfuerzo grande porque tienen que participar incluso las organizaciones sociales. Si tenemos una asociación de estudiantes de secundaria, uno dice, bueno, ¿y qué hacer? Porque bueno, a lo mejor a los estudiantes de secundaria no les toca diseñar un mensaje para la televisión. A lo mejor no les toca hacer un cartel con una gráfica y un mensaje exhortativo. A lo mejor les toca organizar sus actividades de determinada manera. Yo recuerdo incluso que tener una amiga que tenía una niña que es muy oscura. Es muy oscura, casi del color de mi abrigo. Y ella un día llegó a la casa feliz porque habían hecho una escenificación en la escuela. Era una historia como medieval, porque los muchachos también llevaban unos trajes, los hicieron con unos retazos de tela. Y la muchacha estaba muy contenta porque como ella se expresa muy bien, le habían dado un papel principal y ella era como una especie de reina en aquella escenificación. Y yo dije para mí misma, bueno, si esto llega a ser en otro lugar, ella no hubiera tenido ese papel principal porque es demasiado oscura. Y desde el punto de vista de los patrones estéticos que nos han inculcado durante 500 años, para ser bella, lo primero que tiene que ser es muy clara. Si tiene los ojos claros, mejor. Si tiene el pelo rubio, mejor. Y el hecho de que en la escuela le asignen protagónicos a los niños, independientemente de su fisonomía, también va naturalizando la diferencia. Por eso yo digo que hay que hacer muchos esfuerzos y en muchos sentidos. No sé si le contesté. Gracias Zuleika. ¿Alguna otra intervención? Sí, usted, por favor. Bueno, pero por la gente. ¿Qué país cree usted que está un poquito más cerca de alcanzar esta situación que usted dice, que yo la encuentro un poco utópica, o puede que esté pesimista, pero ¿qué país cree usted que estaría un poquito más cerca del no prejuicio, como dice usted? ¿Cree usted que hay algún país que esté un poquito más cerca que ustedes? O que yo, así, creo que bueno, todos los países tienen el problema que ustedes, yo realmente tienen. En ese tema de qué tiempo nos queda, yo soy tan pesimista como usted. Yo creo que todos estamos lejísimos de alcanzar eso. Yo lo que creo que no todos los países tenemos la misma conciencia de lo importante que es y de lo difícil que es. Porque ¿qué ocurre? Que las comunidades humanas
de todas las épocas se forman a partir del acercamiento de personas que se identifican con determinadas cosas. Los que no están ahí se quedan fuera. O sea, la historia de la especie humana es una historia de negación y de exacerbación de la diferencia. Un país se constituye una tribu y entonces hay 4 que no son de la tribu porque tienen el pelo de otro color, porque hablan otra lengua, porque no usan los mismos implementos de caza, porque no se dedican a la misma actividad económica. O sea, desde que el hombre empezó a organizarse, empezó a fijarse en los diferentes y casi siempre la solución fue: el que es diferente se queda fuera. O sea, la especie humana se ha construido así. Los países, las naciones, las comunidades culturales. Ese destaque de la diferencia es algo que está en nuestra propia naturaleza, de todos los seres humanos. Incluso la mayoría de los seres humanos, cuando nos vamos a referir a otra persona para describirla, casi siempre usamos categorías y atributos que marcan diferencia. ¿Y cómo es Zuleika? Bueno, ella es negra, tiene el pelo crespo y lo tiene cortico. Ya no me parezco a ella, ni a ella. O sea, es una manera de nosotros ser. Yo incluso en el libro lo comienzo con un exergo, que es una frase de Fidel en el año 59. Había en aquel momento una polémica muy grande con estos temas, y hay una parte en que él dice: para combatir el racismo tenemos que luchar contra nosotros mismos. Es una lucha contra nosotros mismos, contra la manera en que nos hemos construido socialmente. En la misma medida que una sociedad construya un consenso de que es importante luchar contra eso, de que es importante coordinar los esfuerzos, entonces no es que esté más cerca o más lejos de lograrlo, sino que está más decidida a luchar por eso. Cuba, por supuesto, por su sistema social, tiene condiciones de partida superiores a los de otros países. En Cuba usted camina por cualquier barrio, desde el más humilde hasta el más urbanizado, hasta el de más alto nivel de vida, y encuentra personas de todos los colores. No se va a encontrar barrios de blanco y barrios de negro. No se va a encontrar escuelas de blanco y escuelas de negro, o círculos sociales y teatros y ateneos de blanco y ateneos de negro. O sea, el tener una sociedad tan democrática, desde el punto de vista social y racial, ayuda mucho. Pero como las personas tendemos a ocultar que tenemos esos prejuicios, siempre habrá que trabajar presuponiendo que las personas sí tienen el prejuicio, aunque no lo digan, y desarrollar socialmente los esfuerzos. Yo creo que en América Latina y el Caribe hay países que han hecho esfuerzos grandes. Brasil ha hecho un esfuerzo muy grande. Brasil tiene una ley llamada Estatuto de Igualdad Racial, que es una ley contra la discriminación racial, que criminaliza la discriminación, que la penaliza. ¿Qué pasa? Que si usted promulga la ley y no trata de influir en los ciudadanos, no trata de llegar a la conciencia de la gente, los ciudadanos lo que van a hacer es disimular para evadir la ley y que nadie los pueda acusar. Pero, por ejemplo, promulgar una ley en un país como Brasil, yo creo que es muy importante. Promulgar una ley como en Colombia, porque además en Colombia y Brasil pasa algo importante. Muchas de las comunidades de personas descendientes de africanos se asentaron en determinados espacios físicos. Bueno, en Colombia está la Ley 70, que la promulgaron en el año 93, que dice, bueno, este espacio es de esta comunidad y de ahí no se les puede desalojar. Y le han dado determinadas prestaciones sociales para protegerlo, para que puedan desarrollar actividades económicas ahí, para que las comunidades puedan desarrollar estrategias de autosostenibilidad. Entonces, todo el esfuerzo que desde el Estado se haga para darle a las personas oportunidades, para ofrecerle a las personas facilidades, para darle aunque sea seguridad de que el Estado va a luchar y a preservar sus derechos, yo creo que es muy bueno. Pero en nuestra época, la lucha tiene que ir también a los factores que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver con la conciencia. Si no, el problema no se resuelve. Y el de nuestro país es un ejemplo. Nosotros pensamos que lo habíamos resuelto
porque el problema medio que se ocultó. Cuando vino un periodo de crisis, entonces aquello volvió a salir. No es que volviera a ocurrir, es que estaba ahí y no nos habíamos dado cuenta. Yo creo que en América Latina hay varios países que empiezan a tener una preocupación especial por estos asuntos. Incluso países donde los afrodescendientes no son tan visibles, como puede ser el caso de Uruguay y de Argentina, que están ya moviendo las instituciones, el Parlamento, tratando de empezar a tomar medidas de orden legal, de orden institucional, para tratar de frenar este tipo de conducta que está en la naturaleza de las personas. Desgraciadamente, ese acento en la diferencia es parte de nuestra manera de ser. Gracias, Zuleika. ¿Alguna